Hoy vamos a hablar acerca del método científico y cómo es este proceso de construcción de conocimiento a partir del proceso de investigación científica. Como ya vimos previamente, la ciencia vamos a entenderla como un cuerpo de ideas que está establecido provisionalmente y que tiene ciertas características de racionalidad, sistematicidad, exactitud, verificabilidad y que también es un conocimiento falible, ¿ya? Se entenderá entonces que el conocimiento científico va a tener características de provisional, quiere decir hasta que no se demuestre algo diferente, ¿cierto? Y falible, que por lo tanto puede estar sujeto a errores. También se le considera como una nueva actividad productora de nuevas ideas, que vendría siendo la investigación científica. Para poder hacer una investigación, se necesita aplicar un método que nos permita poder definir que un conocimiento es válido y confiable bajo ciertos estándares, ¿ya? Lo que hoy se conoce como método científico no va a ser una lista de recetas que nos garantizará de manera directa tener respuestas correctas a preguntas científicas, ¿ya? Sino que básicamente nos va a establecer un procedimiento por el cual podremos plantear problemas científicos, ¿ya? Vale decir que sean problemas que tengan un fundamento, ¿cierto? Que sean capaces de ser contrastables o ponerse a prueba. Y por otra parte, a través de estos procedimientos vamos a poder poner a prueba hipótesis científicas, ¿sí? Que tienen ciertas características de contrastabilidad, pero también que tienen características eh, de ser coincidentes con el conocimiento anterior. El método científico inicialmente se entendía como una receta que cualquiera podía seguir y obtener resultados científicos, ¿ya? De hecho, se pensaba que el científico no necesariamente podía ser una persona con estudios o con cierta formación, porque básicamente el método garantizaba esos resultados científicos. Hoy en día sabemos que el método científico no se entiende como un procedimiento infalible que automáticamente genere conocimiento, sino que el método más bien va a ser una brújula, ¿ya? Esa es la metáfora que queremos compartir, una brújula que orienta acerca de cómo plantear problemas que sean científicos y no sucumbir a nuestras propias prejuicios o a lo que nosotros quisiéramos encontrar en el proceso de investigación. En este sentido, la investigación no es errática, ¿ya? No es azarosa, sino que es metódica. Solo que no hay una sola manera de sugerir hipótesis, sino que existirán muchas maneras y por lo tanto también muchas técnicas que nos permitan recopilar un conocimiento respecto de algo. Algunas hipótesis se formulan de forma inductiva, esto es como generalizaciones sobre la base de la observación de un puñado de casos particulares, ¿cierto? Pero también está la lógica hipotética deductiva, que parte de hipótesis que se ponen a prueba a través de experimentos o de diversas técnicas. La metodología entonces, o lo que nosotros conocemos como método científico, es normativa o establece un conjunto de normas o de reglas de procedimiento que nos permiten aumentar la posibilidad de que nuestro trabajo como científicos sea productivo y ya alcancemos conocimientos que tengan estándares de cientificidad, ¿ya? Pero estas reglas en la práctica científica siempre van a ser perfectibles. No existen cánones o métodos o pasos o procedimientos que sean infalibles o que sean intocables, como aparece aquí, ¿ya? Por lo tanto, seguir el método nos va a orientar, ¿cierto?, en la búsqueda de estos problemas científicos, en probar hipótesis y en tener la menor cantidad de errores posibles. Dentro de los métodos que más se conocen tenemos el método hipotético deductivo. Este método surge a partir de hipótesis, ¿ya? Es lo que hablábamos en la clase anterior respecto de que cuando nosotros queremos conocer algo, ¿cierto? Queremos conocer un objeto, lo primero que tenemos es una representación de este objeto, de cuáles son sus características, cómo funciona, etcétera. Y esa primera aproximación al objeto nos permite plantearnos hipótesis.
Esas hipótesis son básicamente juicios, ¿ya? Juicios, enunciados, em, que pueden ser verdaderas o falsas, ¿ya? Esas hipótesis, nosotros podemos deducir a partir de esas hipótesis modelos teóricos, podemos decir, explicar una realidad a partir de esas hipótesis, pero esas hipótesis, para ser científicas, primero deben ser contrastables y eso significa que yo ese modelo teórico, esa idea, esa hipótesis, puedo llegar a contrastarla a través de la evidencia empírica con hechos o con la realidad misma y a partir de los resultados de esas observaciones que se generen en la contrastación, yo puedo generar una inducción y volver a producir nuevas hipótesis, ¿ya? Entonces el método hipotético deductivo parte con hipótesis. Esas hipótesis se deducen de consecuencias observacionales, quiere decir que yo puedo llegar a partir de mi propia observación, poder generar nuevas hipótesis y por lo tanto nuevas teorías. La lógica del proceso de investigación nos van a plantear distintos momentos que se generan a lo largo del proceso. Primero vamos a tener un momento lógico, ¿ya? Ese momento lógico está basado por la observación de nuestra realidad, por la formulación de nuevas preguntas que van a representar problemas acerca del conocimiento, sobre algo que no se sabe o sobre algo que es inconsistente, ¿ya? Y que se va a materializar en una pregunta de investigación, en objetivos y que por lo tanto nos van a proponer hipótesis o respuestas tentativas a nuestra primera pregunta sobre algo, ¿ya? En un segundo momento, cuando nosotros ya hemos definido nuestro objeto, ya hemos construido, ¿cierto? Un soporte racional y empírico para nuestra pregunta y nuestros objetivos, lo que nos compete es preguntarnos el cómo, ¿ya? ¿Cómo vamos a contrastar nuestra hipótesis o cómo vamos a responder a nuestra pregunta? Ese momento le vamos a llamar momento metodológico, donde plantearemos una estrategia para enfrentar las ideas acerca de esos hechos por medio de la experiencia. Aquí, por ejemplo, vamos a utilizar técnicas clásicas como lo son los experimentos, pero también vamos a poder valernos de instrumentos como encuestas, entrevistas grupales, aplicación de baterías, etc. ¿Ya? Posteriormente de definir el cómo lo haremos, llega el momento técnico que nos dice que implementemos ese método o esas técnicas que planificamos en el momento metodológico, ¿ya? En este instante lo que corresponde entonces es aplicar las técnicas y los métodos que planificamos para responder a nuestra pregunta. Por lo tanto, aquí recolectaremos la información y la procesaremos para contestar empíricamente las hipótesis. Finalmente, cuando ya hemos recolectado datos, ¿sí? Lo que conviene es, o lo que viene posteriormente es el momento teórico, donde tomo esos datos que obtuve a partir de la experiencia empírica, ya sea a través de un experimento, de una encuesta, de una entrevista, etc. Y analizo esos resultados en función de mis conjeturas iniciales, ¿ya? Se probó la hipótesis, se rechazó esa hipótesis. Si se rechazó, ¿por qué se habrá rechazado? ¿Qué elementos teóricos, metodológicos o técnicos estuvieron puestos en ese instante? ¿Ya? Y finalmente viene el momento comunicativo, que vendría siendo comunicar o dar cuenta de los resultados de mi investigación y volver nuevamente al momento lógico, plantear nuevas interrogantes y continuar con el proceso de investigación. Entonces las fases del proceso van a ser más o menos estas, ¿cierto? Primero se define un área temática o lo que se conoce como una idea de investigación, ¿ya? Yo quiero conocer, por ejemplo, acerca de las respuestas violentas en contextos de pandemia, ¿ya? Por ejemplo. Luego viene el planteamiento del problema, vale decir, reunir elementos teóricos, empíricos, que nos permitan delimitar el problema. Esas experiencias violentas, en qué contextos, en qué lugar, en qué tiempo, etc. Luego de eso, por lo tanto, delimitando el problema, voy a tener que buscar o plantear más bien una pregunta que tenga capacidad de ser respondida a través de la experiencia empírica, ¿ya?
Eso nos dice que, por lo tanto, plantearemos una pregunta e inmediatamente, en base a la recopilación, ¿cierto?, de nuestro marco teórico, del estado del arte teórico, pero también de las investigaciones que se han hecho en la temática, podríamos definir una pregunta plausible de poder ser contestada a través de alguna técnica. A partir de ese marco teórico estableceremos indicadores, ¿cierto?, de lo que queremos encontrar y posiblemente plantear instrumentos, pero también vamos a poder delimitar el diseño y qué técnicas o instrumentos nos van a permitir obtener datos acerca de ese problema que queremos investigar. Una vez que recolectamos los datos, los procesaremos, obtendremos, por ejemplo, análisis o obtendremos respuestas de encuestas, respuestas de entrevistas, podemos obtener observaciones acerca, por ejemplo, de un experimento, las cuales luego se analizarán y se obtendrán síntesis y conclusiones para luego poder ver si resolvimos o no ese problema o bien nos planteamos nuevas interrogantes. Respecto al área temática, implica aquí poder detectar algún campo del saber, algún área, algún tema, alguna idea que nos interese, ¿ya? Y que tiene una unidad interna que abarca una problemática mucho más reducida que las disciplinas. Por ejemplo, el área temática no es la psicología, sino que es un tema dentro de esta disciplina. Constituye entonces un referente simbólico y en tal sentido es un enunciado sobre un conjunto de fenómenos reales. Una vez elegido ese tema, se construye lo que se conoce como el objeto de estudio, como fenómeno real que remite al tema, algún elemento específico respecto a esa área temática. Esta última consideración remarca una cuestión no siempre reconocida. El tema de investigación se elige, pero el objeto de investigación se construye, ¿ya? Una cosa es decir, por ejemplo, qué pasa con las respuestas violentas en contexto de pandemia, pero luego vamos a tener que hacer un recorrido eh, sobre la literatura, sobre lo que ya se sabe para llegar a construir nuestro objeto de investigación. En el planteamiento del problema nosotros vamos a tomar esa área temática y vamos a reconocer los hechos. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Ya? ¿Qué es lo que ya se sabe acerca de ese tema? Y por lo tanto podremos llegar a descubrir un problema, que quiere decir hallar dentro de la evidencia existente alguna laguna en el conocimiento. Significa algo que no se sabe acerca de ese tema, o bien una incoherencia en el cuerpo del saber que implica que, por ejemplo, hay evidencia en un sentido y evidencia en sentidos contrarios. Entonces necesitamos saber qué es lo que ocurre realmente con ese tema. Y finalmente se plantea el problema o se formula el problema a través de una pregunta que tiene probabilidad de ser correcta, ¿ya? Y por lo tanto debemos reducirla a un núcleo significativo posible de resolver y que probablemente nos permitirá plantear nuevos conocimientos. Delimitar el problema, por lo tanto, nos indicará el poder fijar objetivos de trabajo, qué es lo que vamos a alcanzar con nuestra investigación, tanto generales como específicos, y esos objetivos nos permitirán poder especificar muy bien qué es lo que queremos saber, ¿ya? Cuál es el problema en términos de tiempo, en términos del espacio, por ejemplo, geográfico, la delimitación semántica o de significado de los términos usados, por ejemplo, qué vamos a entender por violencia, qué vamos a entender por depresión, qué vamos a entender por, etcétera. Enunciar oraciones tópicas o propósitos iniciales de tipo general y por último, delimitación de los recursos disponibles, ¿ya? Una cosa es plantearse la pregunta, delimitarla en tiempo, espacio, etcétera, delimitar las variables que componen este problema, pero otra cosa es analizar la viabilidad que tiene el poder efectivamente dar la respuesta a esa pregunta. Posteriormente, el marco teórico nos dice desde qué lugar se va a mirar el problema, ¿ya? Desde qué tradiciones teóricas pondremos en marcha nuestro proceso de investigación. Por ejemplo, si analizamos el tema de la violencia, ¿vamos a ver la violencia como un constructo sociocultural? ¿O lo vamos a ver básicamente como instintos que están asociados a un mecanismo de supervivencia más bien biológico?
desde qué paradigma o desde qué modelo teórico vamos a entender los conceptos que vamos a investigar. Posteriormente, establecer indicadores, que quiere decir que la búsqueda de elementos concretos, empíricos, que permitan traducir y medir en la medida los conceptos que se han definido teóricamente. Por lo tanto, vamos a operacionalizar variables, tanto en el plano teórico, pasando al plano empírico, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos la variable violencia, ¿cómo podemos llegar a concretar un indicador que nos permita medir violencia de una manera específica? Lo vamos a entender como, por ejemplo, respuestas físicas que impliquen la transgresión de un otro. Lo vamos a entender como elementos verbales que afectan psicológicamente a un otro. Esas son definiciones que tenemos que hacerlas en base al marco teórico. Luego, el diseño tiene por misión determinar la forma en que las hipótesis asociadas al problema podrán ser puestas a prueba. Debe haber una coherencia lógica entre lo planteado en el marco teórico y la etapa del diseño. Así, por ejemplo, si yo entiendo que la violencia es una respuesta biológica, ¿ya? ¿De qué manera entonces establezco indicadores para medir violencia, que puede ser una reacción, por ejemplo, en el cerebro y que afecta al sistema nervioso y que tiene una respuesta fisiológica? Por lo tanto, para poder establecer el diseño voy a tener que buscar pruebas y técnicas que se asocien a esas definiciones. Luego pondré a prueba mi hipótesis, ¿ya? Diseño la prueba de hipótesis y que esto va a estar basado en los indicadores que me planteé anteriormente y en el diseño que hice para poder establecer esas mediciones. Posteriormente ejecutaré la prueba, ¿ya? Por ejemplo, si digo que la violencia está basada por mecanismos neuropsicológicos, probablemente voy a probar eso a través de exponer a alguien a ciertas sensaciones o situaciones y voy a medir el tipo de reacciones cerebrales que tenga en ese momento. Y podré medir, por ejemplo, los circuitos de la violencia en el cerebro. Luego elaboraré los datos, obtendré resultados, ¿cierto? Indicadores cuantitativos, cualitativos, y podré establecer conclusiones, que quiere decir interpretar esa información a la luz de los resultados que obtuve en mi prueba de hipótesis. Posteriormente del diseño voy a indicar cuáles son las técnicas que voy a aplicar, qué instrumentos específicos, cuestionarios, pautas de observación, reglas, etcétera, permitirán medir mis variables. Recopilaré esos datos y luego se procesarán para obtener un análisis y posteriormente conclusiones que serán analizadas en función del marco teórico. Las conclusiones nos permitirán comparar las conclusiones con las predicciones, ¿ya? Si yo planteo una hipótesis y obtuve resultados, esos resultados me permitieron, por ejemplo, aceptar mi hipótesis o rechazar mi hipótesis. Si se rechazó, debería hacer un reajuste del modelo. ¿Qué elemento del proceso de la lógica de la investigación falló o puede ser mejorable? Tal vez la comprensión teórica, o puede ser el diseño, o puede ser la construcción de indicadores, la muestra, etc. ¿Ya? Y finalmente poder establecer sugerencias para el trabajo ulterior. Una buena investigación siempre va a generar nuevas preguntas, nuevos vacíos en el conocimiento. Estas en síntesis entonces las etapas del proceso que van mostrándose desde la lógica de los pasos del proceso de investigación, momento lógico, momento metodológico, técnico y de síntesis o teórico. El modelo de proceso de investigación, se elige el tema, se plantea el problema, se delimita en base a una pregunta y objetivos, se construye un marco teórico. Este nos permite establecer indicadores, el diseño del proceso, se eligen las técnicas, los instrumentos, se recolectan los datos, se procesan, se analizan y se establecen conclusiones. Aquí se hace el paralelo con lo que es el método hipotético deductivo y finalmente aquí se plantea desde cómo yo luego este proceso de investigación lo transfiero, ¿cierto?, a lo que es un artículo científico donde yo planteo el momento comunicativo. Aquí comunico lo que hice, establezco una introducción,
¿cierto? Donde se explica el área temática, se plantea el problema, se delimita, se plantea el marco teórico, luego material y métodos con este diseño, ¿cierto? Y las técnicas, etcétera. Se analizan los resultados y se establece la conclusión. Muchas gracias. Revisen las preguntas, planteense preguntas y luego las vamos a revisar en la clase del día de la hora presencial.